Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Pues un placer estar acá una vez más, hermanos. Me da gusto compartir con cada uno de ustedes. Eh, pues como ya lo vieron, es lo que muy conocido como el Domingo de Ramos. Y en el primer servicio compartimos también este mensaje y creo que fue de mucha bendición. Y esperamos que igual les sea para cada uno de ustedes. Me da gusto ver a cada uno de mis hermanos, aquellos que son de casa, aquellos que nos visitan por primera vez. Hermana Mari, bienvenida. Las hermanas, perdón, gracias, brother. Hijas del hermano Jorge también, les damos también la bienvenida. Nos da siempre mucho gusto recibirles. Ok. Pues, como les comentaba, hoy es lo que comúnmente le llamamos el Domingo de Ramos, en preparación para el próximo domingo, que comúnmente le conocemos como el Día de Resurrección. Amén. Entonces, no sé para ustedes, pero para un servidor y siempre es un momento de mucha algarabía, muy especial, porque recordamos verdaderamente el motivo por el que nosotros servimos a un Dios que vive, a un Dios que reina. Amén. Es un Dios que resucitó al tercer día y pues es motivo de mucha alegría. Entonces, pues como les decía, el motivo de Domingo de Ramos, que es comúnmente conocido por los últimos 2000 años en la historia de la iglesia, este día ha sido tradicionalmente llamado así, Domingo de Ramos. Ahora, ¿cuál es este video que como de introducción que tuvimos al principio? Pues era con un deseo de que más o menos tengamos la idea de por qué se le llama Domingo de Ramos. ¿Saben? Este marca el inicio de la última semana de la vida de Jesús, antes de su crucifixión. Amén. Esta semana comúnmente se le llama la Semana Santa, y pues es nuestro deseo explicar por qué, cuál es el significado para nosotros como creyentes y qué nos habla la Biblia acerca de la entrada de Jesús a Jerusalén. Amén. Entonces, el Domingo de Ramos conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Aquí en la Biblia lo podemos ver a través de los 4 evangelios. Ciertamente en el libro de Marco, capítulo 21, está la historia, el pasaje de la entrada de Jesús, la entrada triunfal a Jerusalén. También está en Marcos, capítulo 11, también en Lucas, capítulo 19, y en el libro de Juan, capítulo 12. Pero este día quisiera que nos enfocáramos como texto base en el libro de Lucas, capítulo 19, versículos 28 al 44, y vamos a tratar de exponer este estudio de la mejor manera posible. Claramente sabemos que Jesús, previo a su crucifixión, esos 3 años de ministerio, pues fue un ministerio plagado de cosas, pienso yo, muy hermosas, de señales poderosas, indicando que él verdaderamente era el Hijo de Dios. Entonces, yo le he llamado a este mensaje la procesión del rey, porque verdaderamente narra una procesión digna del Rey de Reyes y Señor de Señores. Como les comentaba, es especialmente importante que nosotros entendamos que todo el pueblo judío tenía unas esperanzas, unas expectativas en el Mesías que había de venir, pero estas esperanzas eran basadas en
una necesidad humana y no una necesidad espiritual. Amén. Creo que hoy por hoy el Señor está listo para traernos eso que necesitamos y que muchos buscamos allá afuera, ya sea a través de nuestro trabajo, a través de nuestra vida, y es algo que el Señor le llama la paz. Amén. Una paz espiritual que no podemos recibir ni del mejor trabajo, la mejor carrera, ni la mejor vida que podamos nosotros ostentar. Amén. Muchos de nosotros hemos buscado sin haber encontrado esa paz. Lo hemos visto a través del dinero, a través de diferentes formas. Tristemente, muchos también lo buscan a través de adicciones, a través de diferentes formas y maneras que el mundo nos dice que podemos encontrar esa paz. Entonces, este entusiasmo el cual vamos o es mi intención compartirles esta tarde en el capítulo 19, es acerca de esa entrada de Jesús a Jerusalén y que llena de simbolismo, cuánto simbolismo nos trae para que nosotros comprendamos el verdadero propósito de Jesús al venir a nuestras vidas. Amén. Entonces, claro que es motivo de mucho algarabía, mucha felicidad, pero también creo que Jesús constantemente en la vida de cada uno de nosotros está buscando esa relación personal con cada uno de nosotros para poder traernos una comunión con el Padre, algo que no podemos lograr con absolutamente nada de las cosas temporales que este mundo nos ofrece. Amén. Entonces, es importante entender también que esta bienvenida que el pueblo judío le da a Jesús a la entrada de Jerusalén, dice el libro de Juan, capítulo 12, y más adelante lo vamos a ver, donde narra por primera vez que específicamente utilizaban ramas de palma para darle la bienvenida, una bienvenida digna de un rey que había de venir, de un Mesías que había de venir. Pero vemos obviamente que a la llegada del Señor Jesús, se encuentra con un pueblo que ha estado esperando a ese Mesías, pero que de alguna manera han construido una teología y la cual esta teología no concuerda con el propósito de Jesús. El propósito de Jesús era traer una paz espiritual y el pueblo judío estaba esperando una paz política, una paz para este mundo. Ellos estaban buscando un libertador de aquel grupo de opresión, en este caso el Imperio Romano. Entonces vemos cómo a través de este pasaje ellos prácticamente terminan rechazando a Jesús, que al cabo de 4 días durante esta semana terminan gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y eso enseña la verdadera naturaleza humana, en la cual cuando venimos al Señor, muchas veces cuando las cosas no empiezan a salir como planeábamos, yo siempre he dicho que cuando venimos al Señor, prepárate, porque el Señor empieza a obrar en nuestra vida, empieza a quitar aquello que no necesitamos, aquellos hábitos que no necesitamos, empieza a imponer cierta manera de pensar, cierta manera de comportarnos, y muchas veces, empezando con nosotros y también con los que nos rodean, empieza un cambio ahora sí que de mentalidad, a lo que le llamamos la santificación que el Espíritu trae a la vida de un creyente. Como vamos a ver, estos creyentes de Judea, de Israel, habían visto a Jesús por 3 años. Como les decía, habían estado
prácticamente expuestos, habían visto todas las señales, los milagros que Jesús había traído, inclusive pasa por esta ciudad de Betea que vamos a mencionar ahorita, Betfage y Betania, que era prácticamente Betania el pueblo donde Lázaro y Marta y María vivían. ¿Se acuerdan? Que fue cuando el Señor resucitó a Lázaro. Entonces, existía una situación muy fuerte, especialmente con el establecimiento religioso, ¿verdad? Porque ellos le perseguían a Jesús durante su ministerio, porque él se decía, ellos decían, él tiene la osadía de llamarse hijo de Dios. Y a pesar de ver los milagros que Jesús estaba, él tenía el poder de hacer esos milagros, aún así ellos no le desconocían. Entonces, Jesús creo que otro nombre para este mensaje podría ser Jesús el mal entendido, porque fue mal entendido. Su propósito fue mal entendido. Cuando Él llegó a traer gracia y salvación a un pueblo necesitado y quebrantado, ellos trataron de amoldarlo a la tecnología que ellos ya habían establecido para él. Entonces, antes de empezar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este pequeño estudio y que sea Él quien nos revele a cada uno de nosotros lo que es necesario que nosotros aprendamos esta tarde. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu sacrificio, Señor. Hoy celebramos, Señor, ese día, Señor, que tú entraste, Señor, en esa entrada triunfante, Señor, a Jerusalén, Señor. Y te pedimos, Señor, que esta tarde a través de tu palabra, Señor, tú reveles, Señor, áreas que son necesarias para nosotros, Señor. Traer, Señor, y aprender, Señor, y meditar en ellas, Padre. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu dirigiendo, Señor, esta enseñanza, Señor. Te pedimos, Señor, y te damos gracias, Señor. Venimos a ti con un corazón de gratitud, Señor, por ese sacrificio en la cruz, Padre. Gracias, Padre, por ese sacrificio, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia, Señor. Gracias por cada alma, Señor, en este lugar, Señor. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, tocando cada una de esas almas, Señor. Hablándonos, Señor, trayéndonos convicción, Padre. Te damos gracia, te damos la honra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues, como les decía, verán que al final de esta semana, obviamente es el Viernes Santo, lo que es considerado como el Viernes Santo. Entonces, cuando Jesús entró a Jerusalén, obviamente no llenó las expectativas que habían sido formadas por parte del pueblo de Dios. Sus gritos de alegría y de algarabía se convirtieron, por un lado, de alegría, a unos cuantos días se convirtieron en gritos de crucifixión, en gritos de mátenlo. Entonces, este cambio de parecer demuestra verdaderamente el verdadero sentir del ser humano, que cuando Dios viene en nuestras vidas y cuando el propósito de Dios no se alinea con los pensamientos humanos, empezamos a dudar. Y es cuando digo que Jesús fue malentendido, porque también nos pasa a nosotros. Sucede que dependiendo del ambiente en el que estemos, muchas veces empezamos a dudar del llamado de Dios. Ahora existe, como lo vamos a ver, existe el momento en el cual Dios va a pedir algo de nosotros. Cuando primero venimos nosotros al Señor, número uno, está buscando nuestra atención. Amén. A los discípulos les dijo, id y predicad el evangelio a todo el mundo. Va a pedir que vayamos a algún lugar. Pero como vamos a ver en este pasaje, también muchas veces te va a pedir algo de tu vida. A los dueños de ese burrito, de ese pollino, les pidió algo. Ahora,
es importante entender de que Dios es Dios, tiene la capacidad de hacerlo. De hecho, lo vemos en el Antiguo Testamento cuando el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo. Y cuando fue a aquella montaña, ¿se recuerdan? Que de repente le dijo, cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, el Señor proveyó. El Señor proveyó ahí un cordero. Entonces, el Señor en su capacidad podría haber hecho lo mismo. Pero esto simboliza el hecho que muchas veces el Señor va a pedirnos algo a nosotros. Le dijo a sus discípulos, vayan a este lugar y van a encontrar un pollino. Y si los dueños salen, ustedes díganle que el Señor lo necesita. Entonces, antes de seguir adelante, vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Amén. Entonces, si tienen su Biblia o si no, pueden seguir conmigo aquí en estos versículos en la pantalla. Versículo 28 dice, después de decir esto, Jesús siguió adelante, subiendo a Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y a Betania, en el monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles, vayan al pueblo que está enfrente. Al entrar, encontraron un burrito atado, en el cual nadie se ha montado jamás. Encontrarán, un burrito atado en el cual nadie se ha montado jamás. Desátanlo y tráiganlo aquí. Los enviados fueron y encontraron todo tal como él les había dicho. Recuerden, él les está diciendo, vayan adelante, vayan a este lugar y van a encontrar un pollino. Y ellos encontraron todo tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, sus dueños les preguntaron, ¿por qué desatan el burrito? Ellos contestaron, el Señor lo necesita. Llevaron el burrito a Jesús, pusieron sus manos sobre él y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos por el camino. Al acercarse al lugar donde el camino baja del monte de los Olivos, toda la multitud de discípulos comenzó a alabar a Dios con alegría en voz alta por todos los milagros que habían visto. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que estaban entre la multitud le dijeron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Les aseguro, respondió, que si ellos se callan, las piedras clamarán. Al acercarse y ver la ciudad, Jesús lloró por ella. Dijo, si tú, incluso tú, hubieras sabido en este día lo que te traería paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días en que tus enemigos levantarán un muro contra ti y te rodearán por todos lados. Te derribarán al suelo junto con tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a ti. Amén. Entonces, claramente el Señor, lleno de un amor por el pueblo escogido de Dios, Él viene con el propósito divino. Pero entendemos que el pueblo judío tenían ya ideas prefabricadas acerca de quién era Dios. O sea, ¿cuántas veces no nos han pasado? Que a veces las cosas no nos salen como habíamos planeado y venimos y empezamos y incluso en oración y le decimos al Señor, pero Señor, es que yo te oré, es que yo te pedí. Pero Dios a veces tiene otros planes para nosotros. Y a veces, hermanos, eso es lo más difícil de entender de Dios. Aquellos que tenemos unos años caminando a diestra del Señor, vemos que a veces las cosas no nos van a salir como planeamos.
Pero para Dios nada es imposible. Y vemos aquí en este pasaje que Jesús había venido a este mundo con un propósito específico, y era dar su vida por muchos, trayendo salvación, trayendo gracia para tener una comunión con Dios Padre. Era necesario. Dice su palabra que a lo suyo vino y los suyos le rechazaron. Queriendo decir que Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas. Independientemente de cuándo haya tenido usted ese encuentro con el Señor, o quizás usted haya empezado no hace mucho tiempo a querer buscar más de Dios. Yo le quiero decir que Dios tiene un propósito en su vida. Siempre lo tiene. A veces pasamos tiempo, ¿verdad? Haciéndonos muchas preguntas acerca de lo que nos pasa en nuestra vida, pero Jesús tiene un propósito específico, y es el que, número uno, creamos en Él. Ese es el requisito número uno, de que creamos en Él. Pero desgraciadamente muchas veces empezamos tratando de aplicar conocimientos humanos a los propósitos divinos de Dios. Y creo que Dios en su sabiduría sabe ya lo que va a pasar en nuestra vida, especialmente lo que tiene que ver con nosotros. Entonces, en ese tiempo la mayoría no aceptaba que Él era el Mesías. De hecho, fariseos, maestros de la palabra, le buscaban y lo perseguían para tratar de ponerlo en jaque. Le hacían preguntas. Incluso aquí en este pasaje, cuando ellos vieron que la multitud oraba y recitaban versículos mesiánicos que había de venir un Mesías, los fariseos le decían: Señor, repréndelos. ¿Por qué? Porque siempre habrá críticos alrededor. Siempre habrá aquellos alrededor que van a juzgar su llamado. Pero siempre he dicho que el llamado personal solamente Dios lo sabe. Es entre usted y Dios. Especialmente cuando nosotros buscamos tener una mejor relación con Dios, Dios está buscando, dice su palabra, un corazón contrito y humillado. Vemos a través de la escritura que Jesús también dice que lloró por Jerusalén. Ahora, ¿por qué lloró Jesús por Jerusalén? La Biblia nos habla en dos ocasiones en la Biblia en el cual Jesús lloró. Una de ellas fue en la muerte de Lázaro, y la segunda fue en esta ocasión a la entrada de Jerusalén. Pero es cuando nosotros vamos a la palabra, la Biblia utiliza dos diferentes tipos de palabra en griego para describir cómo Jesús lloró. En una por Lázaro y en segundo la entrada de Jerusalén. En el caso de Lázaro, dice la palabra en griego que Dios lloró soltando una lágrima. Queriendo decir que no fue un sollozo, o no estaba llorando con mucha emoción. Ahora, no fue porque no amaba a su amigo Lázaro. Jesús sabía que él iba a ser resucitado. Pero en el caso de la entrada de Jerusalén, el Señor utiliza otra palabra en griego que significa sollozo, quebranto. Porque Jesús estaba con un corazón roto de ver que aquellos a los que él había venido le habían rechazado por no entenderle. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando un Mesías en un caballo blanco, con una armadura y con una espada, para venir y libertarlos de un imperio opresor. Este rechazo les negó la paz verdadera a ese pueblo judío. Una paz que solo puede venir mediante una relación con Cristo. Hermanos,
No hay absolutamente nada que le pueda traer paz a su vida más que una relación con Cristo Jesús. No lo hay. Ningún trabajo, ninguna carrera, absolutamente nada en este mundo puede proveer esa paz que verdaderamente necesitamos. Tristemente, gastamos muchos esfuerzos en buscar ello, especialmente cuando no conocemos de Dios. Pero gloria a Dios que tiene misericordia por cada uno de nosotros. Amén. Yo me recuerdo cuando antes de conocer del Señor, yo estaba en esa búsqueda también. Sin saberlo, yo tenía una búsqueda de paz que pensaba que los viajes me iban a traer esa paz y no la encontraba. Lo hacía a través del trabajo y no la encontraba. Yo decía, bueno, cuando termine mi educación voy a graduarme de la universidad con altos honores, magna cum laude, y cuando lo hacía y estaba igual de vacío. Y decía, bueno, quizás esta vez, quizás un automóvil nuevo o quizás ropa nueva va a llenar ese vacío que tengo. Y tristemente, hermanos, no lo encontraba. Pero gloria a Dios y su misericordia que un día Él tocó mi vida. Yo le puedo decir a todo el mundo que esa paz que uno experimenta, el saber que somos salvos por gracia, por creer en un Dios amoroso, todopoderoso, no lo podemos duplicar. Eso no se puede duplicar. Ahora, regresemos a la escena de la entrada de Jesús, porque esto es bien importante. La llegada del Señor a Jerusalén era una llegada que obviamente aquel pueblo judío estaba en espera de un Mesías. Y los gritos de Hosana, Hosana, bendito es quien viene el nombre del Señor. Es importante que entendamos que la emoción y la expectativa del pueblo de Dios era verdaderamente una atmósfera de celebración. Es importante que entendamos que esto creaba un dilema, un problema, especialmente para el establecimiento religioso de esa época. ¿Por qué? Porque mientras que las multitudes le daban la bienvenida, le daban una bienvenida de un héroe llegando, se encontraron con el hecho de que él no era aquel que ellos habían construido en su corazón o en su mente, sino era un hombre que traía paz, no una paz política, no una paz momentánea, pero una paz eterna. Y ellos, en su teología establecida en su corazón, no les cabía en la mente que un hombre viniera llamándose Hijo de Dios, pudiera entrar en un pollino y derrotar a un imperio romano. Ahí empezó el malentendimiento de su propósito. Entonces, cuando en nuestra poca y corta perspectiva, muchas veces tratamos de utilizar pensamientos humanos en cuanto a Dios, muchas veces esperamos que Dios obre de cierta manera. Y Dios tiene otros planes. De hecho, los planes de Él son mejores que los de nosotros. Entonces, muchas veces cuando esas expectativas que hemos establecido para Dios en nuestra vida concuerdan con las de Él, gloria a Dios, somos felices y todo. Pero las cosas no empiezan a salir bien cuando nos dejan sin trabajo, cuando empezamos a tener problemas en nuestra familia, en nuestro matrimonio, cuando empezamos a tener problemas con nuestros hijos y empezamos a dudar, empezamos a preguntar. Incluso he escuchado personas que pasan por tribulaciones y dicen, bueno, Señor, es que yo te sirvo a ti. Y a veces se nos olvida que esas tribulaciones son traídas a nosotros para mejorar nuestra fe con Dios. Muchas veces esa agenda personal, cuando nuestro trabajo, nuestra salud, nuestro estado financiero, nuestra pareja, nuestra familia, etcétera, etcétera,
no concuerda con el plan de Dios, vienen a veces los problemas. Yo les he dicho, el venir al Señor no es un caminar en el parque. Muchas veces es el caminar en el parque, pero descalzo, con espinas. Porque Dios está interesado en construir nuestro carácter a través de la tribulación. Pero nosotros estamos acostumbrados a no batallar. De hecho, queremos un caminar libre de problemas, libre de preocupaciones. Y déjeme y le digo que la vida cristiana no lo es así. Muchas veces es todo lo contrario. Muchas veces también establecemos cierta expectativa que dependa y que no queremos ser molestados, no queremos tener ningún inconveniente en nuestra vida. Entonces, la gente en Jerusalén, los fariseos, los escribas, todos ellos formaban parte de un esquema religioso que habían preconcebido, preestablecido, habían construido una teología para el Hijo de Dios, para el Mesías que había de venir. Ellos esperaban un Mesías que derribara el imperio opresivo en ese momento, que era el imperio romano. Ellos esperaban que el Mesías trajera esa paz que muchos buscan hoy en día. Hoy en día podemos ver todas las situaciones que pasan en Israel y con el mundo, amenazas de guerra, y todo el mundo habla de una paz. Pero la paz que Jesús primero tiene que traer a nuestro corazón es una paz personal. Si nosotros no tenemos una paz personal con Dios, si no tenemos una relación con Dios, si no hemos reconciliado nuestra vida con Dios, es difícil muchas veces no dudar, porque decimos, bueno, entonces, ¿dónde está Dios? Si estoy viviendo una vida llena de tribulaciones, llena de problemas. Ahora, no me malentiendan, que Jesús prometió que Él traerá un día esa paz política de la que muchos hablan. De hecho, en el estudio semanal de los hombres, de los varones, estamos en el estudio del libro de Apocalipsis, en el cual habla del reino del milenio, en el cual Jesús vendrá, dice la Biblia, y reinará y traerá esa paz duradera por 1000 años. Pero antes de que eso suceda, es necesario que nosotros tengamos y disfrutemos de una paz personal. Es necesario, de hecho, dice el libro de Mateo, capítulo 10, que Jesús no vino a traer esa paz. De hecho, dice que Él vino a traer espada. Dice el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 34 y 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Aquellos que tienen suegra y aquellos que tienen nuera, está escrito. Pero la mayoría de todos aquí tienen buena relación con las nueras y las suegras. Dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. No dice que serán los de afuera, sino dice que serán los de su casa. Ahora, esto es bien importante. Jesús nos está diciendo en este libro de Mateo de que el problema que existe con la humanidad es con la identidad de Jesús y lo que ello significa para nuestras vidas. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo sé que yo soy una figura polarizante en la vida de mis creyentes. Yo sé que incluso en la casa, en nuestra casa, dice, a los de su casa, habrá personas que creen en mí y hay otras que no creen en mí. Hermanos, yo recuerdo cuando vine al Señor, incluso en mi casa había personas que no estaban de acuerdo con ello. Dios les bendiga, ¿verdad?
Hoy están ellos también en los caminos del Señor, pero me decían, pero es que ya te convertiste en un fanático. Pero Jesús lo dijo aquí. Dice, yo no vine a traer paz, pero yo vine, en realidad dice, he venido sino a traer espada, dice. Entonces, este malentendimiento que muchas veces nosotros vemos en nuestras vidas tiene que ver con nosotros decidirnos por Jesús, del no ser tibios, hermano. La palabra nos habla de que hay dos lugares, dos maneras de ser solamente, frío o caliente, pero no tibio. ¿Por qué? Porque la personalidad de Jesús es una personalidad difícil, es una personalidad polarizante, que incluso sus amigos, incluso su familia le va a decir, oye, pero ya te convertiste en el de la Biblia. ¿Por qué? Porque así como ese pueblo judío han establecido ciertas convicciones acerca de Dios, entonces cuando usted toma una decisión por Dios, la gente le va a decir, oye, pero tú ya no cabes con la concepción que yo tengo de Dios en mi mente. Así pasó con Jesús. Entonces, cuando Jesús narra de que él empezó a sollozar a la entrada de Jerusalén, él en realidad estaba sollozando, dice, estaba quebrantado de corazón, porque el pueblo al cual había sido llamado, el pueblo de Dios, le estaba rechazando porque habían malentendido su propósito. Ellos decían, Jesús, tú no cabes en la teología que nosotros tenemos. Entonces va a llegar un momento en el cual nosotros tenemos que tomar una decisión, hermanos. Tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión tiene que ver con la persona de Jesús. Ahora, estos actos y señales de homenaje y celebración que existían, obviamente eran dignos para un rey, eran dignos para una persona de la realeza. Entonces, la multitud veía a Jesús como un rey que los liberaría de la opresión del Imperio Romano. Pero no se daban cuenta que él venía representando un rey que traía humildad, que traía amor y que traía salvación. La pregunta es, ¿qué tipo de rey esperaban y por qué? La pregunta de hoy, de esta tarde, es, ¿qué tipo de rey en su vida ustedes esperaban con la figura de Jesús? ¿Como un todopoderoso? Amén. El establecimiento judío de ese tiempo esperaban una persona completamente diferente que Jesús. Pero Jesús venía a traía un plan a largo plazo, un plan de salvación, un plan de gracia. Y aún y a pesar de todas las profecías que se habían hablado en el Antiguo Testamento, ellos habían recitado estos versículos. Pero aunque los recitaban, incluso cuando él iba en esa entrada, no los comprendían. Cuando ellos decían, bendito sea el que viene en nombre del Señor. Entonces, sus discípulos, dice su palabra en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 16, decía que ellos en realidad no lo entendían. Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas cerca de él y de que se las habían hecho. Hermanos, tarde que temprano esa comprensión va a llegar a nuestras vidas. Yo no sé cómo haya llegado usted esta tarde aquí, pero este día de domingo de este domingo de Ramos, este domingo
antes de la crucifixión de Jesús, es importante que hagamos remembranza. Como el pastor lo decía a través de la Santa Cena, es preciso que nosotros indaguemos en nuestro corazón. ¿Dónde hemos puesto la figura de Jesús? ¿Dónde hemos creído su promesa? ¿Creemos en el poder mesiánico de Él? ¿Que Él es el Hijo de Dios? ¿O tratamos de aquietar nuestra alma al venir 2 horas un domingo y sentirnos mejor, pero dar por poco lo que Él hizo por muchos? Yo les quiero decir que cuando yo me preparaba para este mensaje, yo podía sentir cuando la palabra dice que Él sollozaba al ver la ciudad de Jerusalén. Y yo quiero compartir, porque estamos cortos de tiempo, quiero compartir con ustedes 5 maneras en las cuales Dios busca en nosotros esa comunión. Al igual como a los dueños de ese pollino, cuando somos llamados a servir en el reino de Dios, cuando somos llamados a creer en Jesús, va a haber una petición del Señor. Muchas veces va a ser a ir a algún lugar específico. Muchas veces el Señor le va a pedir algo a usted, o muchas veces le va a pedir ambas cosas. Aquellos dueños de aquel pollino, el Señor podría haber hecho aparecer un pollino por ahí, pero Él específicamente mandó a sus discípulos a donde estaba ese pollino. Y cuando aquellos dueños de ese pollino preguntaron para quién es, por qué se llevan a este pollino, ellos le dijeron, el Señor lo necesita. El Señor le está diciendo, yo lo necesito a cada uno de ustedes. Va a haber un llamado de parte de Dios. Muchas veces a dejar nuestra manera de operar, muchas veces a dejar una teología preconcebida acerca de Dios y aceptar la figura de Jesús. Número 2. Jesús merece toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Independientemente de lo que esté pasando, alabe al Señor. Independientemente de qué prueba esté pasando, alabe al Señor. Independientemente de lo que el mundo alrededor de usted le esté dictando, usted alabe al Señor. Muchas veces, de repente nos vamos a encontrar rodeados de duda. Señor, estoy en el lugar que tengo que estar. Es momento de alabar al Señor. Es momento de alabar al Señor. Número 3. En ese llamado, ya sea a ir a algún lugar, a ese llamado, así como esos dueños de ese pollino, siempre habrá críticos, siempre habrá fariseos, siempre habrá hipócritas, siempre habrá dudas, incluso en la iglesia, en la casa, en sus amigos. No permita que eso se pare entre usted y Dios. No permita que la fe disminuya por Dios. Así había en esa entrada de Jesús. Había hombres que le decían, Señor, reprende a tus discípulos. ¿Y qué les contestó Jesús? Aunque yo lo hiciera, las piedras hablaran. Queriendo decir que el dominio de Dios sobre la creación, incluso las piedras hablarían del poder de Dios. No permita que nada le haga flaquear su decisión por Jesús. Número 4. Dios llora por aquellas almas que están perdidas. Así como Jesús a la entrada
a Jerusalén, lloraba por esas almas. Él no lloraba por la ciudad, lloraba por las almas que se estaban perdiendo, estaban ciegos espiritualmente. Jesús lloraba por esas almas. Necesitamos como iglesia desarrollar un corazón que primero lloremos por las almas. Decía un predicador llamado Charles Spurgeon: antes de que usted pueda ir a predicar el evangelio, antes de que usted pueda ir por almas para el Señor, necesita llorar por esas almas. Para poder ser utilizados en el reino de Dios, necesitamos desarrollar un sentido de amor por las almas, no importa quién sea su vecino, sea su compañero de trabajo, sea su familia. Oremos por esas almas para que vengan a Cristo. Y último, ponga atención, porque muchas veces Dios le va a hablar a usted. Esté preparado, esté alerta. Así como Jesús llegó al pueblo de Betania, al pueblo de Jerusalén, ellos no estaban preparados porque ellos no entendían su propósito. El Señor está llamando a su iglesia a que estemos preparados, a que no seamos encontrados como esas vírgenes, que seamos encontrados como las 5 vírgenes con aceite en nuestra lámpara. Estemos preparados para ese momento, porque cuando Dios venga a vernos, no pasemos por alto su presencia. Póngase de pie. Por último, quiero compartir lo que el Domingo de Ramos significa en cuanto al futuro. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 al 10, la gran multitud con túnicas blancas, después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de ropas blancas y con ramos de palma en la mano. Proclamaban a una gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono del Cordero. Creo que Dios está llamando, creo que está buscando una respuesta de aquellos que creemos en ese sacrificio en la cruz. Hermanos, más allá de nuestras expectativas, reconocer que los caminos de Jesús no son nuestros caminos. Debemos rendir nuestras agendas, nuestros pensamientos, nuestras vidas personales ante Él. Permaneciendo fieles, hermanos, incluso cuando no entendamos su plan. Habrá momentos que los planes de usted no van a salir como usted los tenía pensados, pero los planes de Dios se van a dar tarde que temprano. Busquemos y entendamos la paz que Jesús quiere traer a su vida. No esa paz temporal de la que el mundo habla. No esa paz que solamente dura mientras ese carro por 30 minutos puede darle esa satisfacción al corazón. La paz verdadera no es ausencia de un conflicto en nuestra vida, sino una relación profunda con Dios. A su entrada triunfal a Jerusalén, hermanos, Dios a través de Jesús dijo: si incluso tú hubieras sabido en este día lo que te traería paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Esta fue una expresión de dolor muy profunda, hermanos, de sollozo, de quebranto. El pueblo rechazó la oportunidad de salvación. ¿Acaso somos nosotros partícipes como ese pueblo? ¿Dónde usted se ve
en aquellos que decían, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor? ¿O se ve usted entre aquellos que decía, Señor, reprende a tus discípulos? Porque de ahí determina su postura en su corazón. Yo le quiero invitar que este día de Domingo de Ramos, en preparación de el Domingo de Resurrección, le pidamos a Dios que Él sea quien ministre nuestros corazones, que Él ministre nuestras vidas para que Él revele su propósito en nuestra vida. Padre, te doy gracias, Señor, esta tarde. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque hace 2000 años, Señor, en esa cruz del Calvario, Señor, tú diste tu vida por muchos, Señor. Tú diste tu vida, Señor, por los pecados de la humanidad, Señor. Padre, revela, Señor, a nuestro corazón, Señor. Revela, Señor, esa verdad, Señor, de esa verdadera paz duradera, Señor, que tú querías para tu pueblo, Señor. Sabemos, Señor, que el tiempo vendrá cuando tú reinarás, Señor, en ese reino milenario, Señor. Permítenos, Señor, atender tu llamado, Señor. Ya sea, Señor, como esos dueños de esos pollinos, Señor, o simplemente ir y predicar el evangelio, Señor. Pon un corazón, Señor, el cual lloremos por las almas, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, esta tarde, Señor. Gracias por la gracia mostrada en la cruz. Gracias, Señor, por esta iglesia, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano, cada familia representada en este lugar, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú vengas, Señor, que tú hables, Señor, que tú traigas convicción, Señor, a nuestro corazón. Y Padre, que salgamos de este lugar mejor que como entramos, Señor. Te damos gracia y te damos honra en este día, Señor Jesús. Al Rey de Reyes, Señor de Señores, a Jesús de Nazaret, damos la gloria y damos la honra en tu nombre, Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor.